Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Tierra. Estamos muy contentos de estar con ustedes una semana más. Y como cada semana nos encontramos con el ingeniero Cristian Gómez y con el Inge Pepe Dávila Paulín. ¿Cómo se encuentran esta semana? ¿Qué tal? Buenas tardes, Itlali. Buenas tardes a nuestro público tan amable y conocedor que nos acompaña en Voces de la Tierra, su programa ambiental. Nos encontramos un poquito acalorados, pero muy contentos porque estamos transmitiendo este programa desde la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 27, aquí en San Juan de Sabinas. Entonces, el día de hoy tenemos un espacio abierto y vamos a hablar de un tema muy importante. Mañana es el Día Mundial de las Abejas. Entonces, por ese motivo, el día de hoy vamos a estar comentando los detalles y pormenores de las abejas, esos animalitos increíbles que nos dan tanto a la humanidad. Sí, es Inge, pues muy contentos de hablar una vez más sobre las abejas. El año pasado ya lo tratamos, pero este tipo de temas pues siempre es muy importante retomarlos. El hecho de conocer algunos aspectos, por ejemplo, conocer cómo fabrican la miel, cómo recolectan el néctar. Por aquí traemos algunas cositas que les vamos a mostrar de qué es lo que utilizan los apicultores, que precisamente aquí es una técnica que utilizan en la secundaria, ¿verdad? Efectivamente, uno de los talleres que ofrece esta institución educativa es la apicultura. Y justo ahí en el fondo está el taller de apicultura con una abejita ahí dibujada. Los alumnos que están en esta institución llevan en su formación el tema de la apicultura, que más adelante lo mencionaremos qué es y para qué sirve, porque nos decía uno de los maestros hace algún tiempo, quien solamente se dedica a cuidar abejas no es apicultor, es un criador de abejas. El apicultor es aquella persona que emplea técnicas, conocimientos, que atiende y monitorea la salud de las colmenas, de las abejas. Entonces es más allá de solamente cuidar abejas, para que no se vayan con esa finta, ¿no? El apicultor es, en este caso, los egresados de esta escuela salen bien capacitados, y lo digo porque los he conocido a muchos de los egresados de esta escuela Ujú. que tienen un amplio conocimiento en ese tema. Sí. Y además de que este día, pues precisamente el Día de las Abejas se asocia con el nacimiento del pionero de la apicultura, que es el nombre de Anton Jansa. Ujú. Entonces, como es el día de su nacimiento y es pionero de la apicultura, pues precisamente que este día 20 de mayo, se reconoce el Día Mundial o el Día Internacional de las Abejas para, pues, reconocer como en todas las fechas ambientales, pues el trabajo, ser conscientes de su papel ecológico en los ecosistemas y pues por eso quisimos traer nuevamente aquí a la mesa de Voces de la Tierra el tema de las abejas. Y qué interesante que estemos primero en una locación distinta. Siempre es agradable como el salir de la cabina y el estar en algún otro espacio. Y qué especial estar el día de hoy en la secundaria técnica número 27, San Juan de Sabinas. Agradecidos con que nos hayan recibido por acá, con que nos hayan dejado hacer el programa. Y creo que es interesante o es algo como curioso que en alguna escuela haya un espacio dedicado a la apicultura. Creo que es la primera vez que escucho de algo así en una secundaria y bueno, creo que es un buen espacio para dar inicio como con el tema, ¿no? Y me gustaría que empezáramos partiendo de qué son las abejas. Ok, bueno, taxonómicamente las abejas pertenecen al grupo de los insectos, que recordarán que los insectos son aquellos organismos que se caracterizan por tener su estructura cabeza, tórax y abdomen, a diferencia de los arácnidos que tienen la cabeza y el tórax cementado. Entonces los insectos a los cuales pertenece este gremio de las abejas tienen esa característica, tienen un exoesqueleto, o sea, a diferencia de nosotros que tenemos el esqueleto por dentro, ellos tienen el esqueleto por fuera y todos sus órganos ahí adentro. Tienen la capacidad de volar, ¿sí? Pertenecen al orden himenóptero, que se caracteriza por contar con alas, con la capacidad de volar, alas membranosas. Y dicen por ahí que físicamente las abejas no deberían No pueden volar volar. por su conformación, porque no son así como que muy aerodinámicas. Sin embargo, pues nadie les dijo eso y ellas vuelan. Entonces, este grupo de las abejas, irónicamente, siempre nos vamos con las abejitas que producen la miel.
pero las alrededor de 20,000 especies que hay en el mundo, la mayoría no producen miel o producen en muy pocas cantidades. Sin embargo, la más conocida de todas es la Apis mellifera, que es la abeja productora de miel, que es europea para acabarla. Las que tenemos aquí en América, que son alrededor de 2,100 especies, son nativas. Sin embargo, esta abeja de la cual nos hemos beneficiado durante mucho tiempo, la Apis mellifera, pues es europea y fue traída en algún momento hacia América y representa pues una actividad económica muy importante, tanto la apicultura, la producción de miel y sus subproductos, porque aquí vamos a mostrar algo de lo que producen las abejas. Pero en general, te comento, las abejas, respondiendo a qué son insectos himenópteros con capacidad de volar, que no todas andan ¿cómo se llama? En Conglomeradas o grupos. Ajá. sí, aglomeradas en grupos, ¿no? Hay abejas solitarias que pueden vivir bajo tierra, en madrigueras, hay otras que se juntan en colmenas o en colonias y forman estos panales, que son como que las que más nos viene a la mente inmediatamente, ¿no? Tienen la capacidad de defenderse por medio del aguijón que tienen, que es una estructura modificada de su cuerpo. ¿Qué más les puedo decir? Tienen un aparato bucal masticador y una probóscide de la cual se benefician al absorber o al comer el néctar de las flores, que también eso es bien interesante, lo vamos a comentar más adelante, el proceso de la formación de la miel. Y, y pues dicen por ahí que el 70% de los alimentos Ajá. que consumimos los humanos necesitan de polinización. Entonces es uno de los múltiples beneficios de las abejas, que es la polinización, el llevar el polen de una flor a otra, pero en este caso muchísimo de nuestros alimentos requieren de la intervención de las abejas como polinizadores. He ahí solamente algunas de las cosas que vamos a destacar el día de hoy. Sí, y por ejemplo, como ya lo mencioné, que pues son más de 20,000 especies en todo el mundo y es como lo hemos visto también en otros programas que cada especie tiene la particularidad, como usted lo dice. Algunas tienen aguijón, hay otras que no Ujú. lo tienen, como ya lo dijo, y otras que viven en grupos, en cientos, en colonias. Están las que son solitarias, las que producen miel, las que no. Entonces, de todas esas 20,000 especies, cada una tiene pues su función en los ecosistemas, como lo hemos visto. Y pues es algo pues muy padre saber que existe tanta variedad. Sabemos que a veces, por ejemplo, cuando lo vimos con el castor, que nada más había dos especies, y saber que las abejas son más de 20,000 tipos diferentes, pues es algo que también nos llama mucho la atención. Sí, son parientes de los abejorros, que luego los hemos visto, los abejorros son Ujú. como más grandes y los vemos aquí en la localidad. Hay abejas, las solitarias, abejas sin aguijón, que son las meliponas, Ujú. que están más en zonas tropicales. Aquí no vamos a tener de esas abejas sin Ok. aguijón, son más de zonas tropicales, pero bueno, son un grupo muy, muy importante del cual nos beneficiamos pues mucha gente que no nada más ayudan a la polinización, son parte de la cadena alimenticia, tienen sus depredadores también, tienen, tienen enfermedades, parásitos, que también ahorita los vamos a mencionar. Pues como cualquier ser vivo, sufren las inclemencias del tiempo, del cambio climático, de los días con mucho frío, de los días con lluvia, se van a tener que quedar ahí en sus colmenas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar destacando esa importancia que tienen esos pequeños animalitos que son las abejas. Sí, y otra parte también muy importante destacar, como usted lo dice, es que mucha gente se pone a pensar, y esto también comparte con lo que traemos, es si también las abejas o las avispas en este caso son como hermanitas, o si las avispas también producen miel. ¿Usted, Inge? Sí, no, en realidad no, sí son parientes porque son del mismo orden himenóptero, Ajá. sin embargo no, ni se cruzan entre ellas y al contrario, las avispas son uno de los depredadores de las abejas, un cierto grupo de avispas, ¿no? De hecho, de las abejas, como mencionábamos, no todas producen miel o en grandes cantidades como la melífera. ¿Y qué más podemos decir de ese gremio? De hecho, hay avispas polinizadoras también, hay arañas polinizadoras. Ahorita estaba viendo ahí en la información cómo algunas arañas depredan a las abejas. Ajá. Cuando llega la abeja a la flor,
a alimentarse, hay algunas arañas que están ahí esperando a las abejitas para poder comérselas, ¿no? Entonces, parte de sus depredadoras, además de aves, de otros insectos, de lagartijas, son algunos de los depredadores de las abejas. No la tienen fácil las abejas y dentro de su ciclo de vida van a empezar su ciclo en el huevo, ¿sí? Las abejitas se reproducen y su primer estadio es el huevo, de ahí va a salir la larva, después una pupa y después ya el adulto. Y fíjate que algo bien interesante, que me parece muy interesante, es que dependiendo de la alimentación, van a poder salir abejas reinas o abejas obreras. Acuérdense que dentro de una colmena hay 3 tipos de abejas. Es la reina, que es la encargada de producir los huevecillos; las obreras, que son las hembras trabajadoras, que ahorita también hablamos de todo el trabajo que desarrollan; y los zánganos, que son los machos, que su única función es reproducirse y se mueren. Nada más, por eso se llaman zánganos, nada más sirven para eso. Y entonces dentro del grupo de las obreras son bien interesantes porque nacen del huevecillo, la larva, la pupa y el adulto. Y cuando salen empieza su primer labor, que es limpiar su celda donde estuvieron. Después pasan a una etapa de cuidar ahí a las larvas, de mantener la temperatura dentro de la colmena. Después pasan a cuidar a la reina, a producir cera, porque la cera, que aquí tenemos un ejemplo de... Todavía no se Sí, sí, derrite. sí, sí. A ver si no se derrite. La cera es producida por las abejas. No crean que van a la ferretería y compran cera para hacer sus colmenas, sus panales. Entonces la cera la producen las mismas abejitas y eso la hacen las obreras en una etapa de crecimiento. Después se van a ir a proteger la colmena y a la entrada de las colmenas, y finalmente las más experimentadas o las más que tienen más tiempo van a salir a pecorear, van a salir a libar, a buscar el néctar de las flores y regresar a la colmena a dejar ese néctar ya convertido en miel. Sí. Pero ese es otro tema también bien interesante. Es algo muy... Pues sí, o sea, yo cuando realmente lo conocí, que ya empecé a conocer un poquito realmente más sobre las abejas, o sea, el hecho de que tengan esa estructura en su manera de vivir, que haya, vaya, una jefa, una reina, Sí. y que cada quien tenga su tarea importante dentro de... Vaya, es como si fuera una familia muy, muy grande, cada quien tiene su función, y pues es como ya lo mencionó, que cada quien tiene su manera de dar el trabajo en la colmena o en la estadía que están. Pero otra parte muy importante, Inge, ¿a qué se debe que, por ejemplo, a veces haya muchos enjambres? O que, por ejemplo, llamen, lo hemos visto, a veces han llamado a la oficina o lo vemos en la tele o que van los bomberos, a que a veces no estén, vaya, ubicados en su lugar natural, sino que estén en una casa, las se han visto hasta en vehículos o en lugares que no son comunes. Sí, como en muchas familias ocurre que la familia va creciendo, en este caso la colmena va creciendo y empieza a segmentarse, ¿no? Se pueden producir varias reinas, pero no pueden vivir en la misma colmena. Entonces una reina se va a ir y se lleva a sus séquitos, se lleva a algunas obreras, a algunos zánganos, y van a buscar nuevos espacios. ¿A qué se debe que haya varios enjambres a veces en una misma temporada? Aquí hay las condiciones de alimentación adecuadas para poder hacer esto. En años de sequía o de que no hay las condiciones adecuadas para las abejas, no van a enjambrar, van a quedarse ahí. Entonces, cuando vemos que hay actividad de enjambres, que nos reportan estas familias, que hay un enjambre por acá, quiere decir que se está segmentando esa colmena y están buscando nuevos espacios, ¿no? Y esos, pues, los vamos a ver 2, 3, 4, probablemente 5 días en algún lugar. Son esas aglomeraciones de abejas que está una reina ahí y las demás la andan protegiendo. Entonces, pierdan cuidado, no es que sean agresivas, simplemente andan buscando un lugar donde establecerse. Van a estar unos días y van a seguirse. Ya cuando encuentran un lugar adecuado para vivir, pues entonces se van a tratar de establecer y entonces sí, a empezar a producir estos panales, ¿no? Estas estructuras de cera, en donde van a empezar a acumular la miel, porque es alimento para ellas. No crean que juntan la miel para que nosotros vayamos a colectarla. Claro. Es alimento para ellas.
Que nos aprovechamos nosotros de eso y les quitamos esa miel, bueno, pues eso es otra cosa. Muy bien. Y por ejemplo, bueno, sabemos, ya hablamos, vaya, sobre las características generales de las abejas y al principio mencionábamos la apicultura. Ujú. Entonces, sabemos que la apicultura, pues dijimos que no era nada más el hecho de criarlas o cuidarlas, sino también el manejo y tratar de aprovechar todo lo que hacen las abejas, pero como una definición en pocas palabras, Inge, de qué es la apicultura. Ay, me pones a parir chayotes, como dicen. Bueno, pero en realidad la apicultura, le digo, es una disciplina, una rama de la zoología en donde se van a conjuntar técnicas de manejo de las abejas, ¿no? Ya les decía que las abejas es como el ganado, a final de Ajá. cuentas. Sufren de parásitos, sufren de enfermedades y el apicultor debe tener los conocimientos y la capacidad para identificar o detectar esas situaciones en las colmenas. Las está revisando constantemente y hablamos de colmenas en espacios construidos, que son los cajones, ¿no? Trajimos un cajón. Sin embargo, aquí, vengan a la escuela secundaria, aquí la 27, y van a ver cómo tienen mucha de esta infraestructura. Este es, por ejemplo, se me olvidó el nombre, parte de los cajones tienen estos bastidores en donde se le pone esta cera estampada para dar inicio a la formación de los panales. Entonces estas van a tener estos cajones, las estructuras estas, y la abejita va a empezar a formar las celdas en estos bastidores. El apicultor entonces se encarga de estar revisando qué tanto están produciendo los panales. Les decía que sufren de parásitos, por ejemplo la varroa, que es un parásito que afecta a las abejas. Ujú. Bueno, el apicultor debe tener la capacidad de identificarlas y de atacar esos parásitos que afectan a las colmenas. También hay enfermedades, también hay hongos que afectan el desarrollo de las colmenas. Y bueno, pues el apicultor debe tener la capacidad de identificar estos problemas y atacarlos. Y aquí en esta escuela les enseñan todo eso. Qué interesante el saber cómo se va haciendo un poquito del procedimiento para llegar a ser un apicultor y también el hecho de que pues en la escuela, como ya lo habíamos mencionado, tengan esta posibilidad de que puedan aprenderlo, porque creo que sí es algo que tiene su grado de complejidad y además pues no cualquiera, también tienes que ser ahí valiente para poder desempeñarte de esta manera. Sí, definitivamente. Ahora, para eso se utilizan equipos como el que está ahí a tu lado, Citlali, que son los velos, que es parte del equipo de seguridad que utilizan los apicultores. Esto te da la posibilidad de manipular a los bastidores, las colmenas, las abejas, cosechar la miel u otros subproductos Ujú. sin que las abejas te lastimen, porque acuérdense que para las abejas es una agresión el llegar y quitarles la miel. Entonces ellas se van a defender. No es que sean malas, es como el gatito o el perrito que tienen en su casa. Si llegan y le dan una estrujada, se va a defender. O como cuando tienen su comida y llegas y se la quitas. Exactamente, nada más que estas son muchas y muy chiquitas y la manera de defenderse, en el caso de la melífera, pues va a ser picándolas porque tienen esta estructura que es el aguijón, que es aserrado. Lo triste del caso es que cuando una abeja nos llega a picar, es el preludio de la muerte de esa abeja, porque como es la parte final de su sistema digestivo, pues va a perder esa parte y se va a ir ahí con parte del intestino y unas partes ahí de su propio cuerpo y va a terminar muriéndose esa abeja, ¿no? Entonces, entrega su vida defendiendo a la colmena en este caso, ¿no? Cuando Claro. nos quieren picar. Y otra de las cosas es de que hay personas que tienen problemas con las toxinas, porque inyectan toxinas. También tú preguntabas si atraen otras abejas. Sí. En el momento que una abeja te pica, efectivamente se liberan ahí ciertos componentes y hormonas y demás que alertan a las demás abejas y dicen, aquí hay un intruso, aquí hay una amenaza, y entonces vamos a espantarla, ¿no? Entonces otras abejas se reúnen también a espantar a las posibles amenazas, ¿no?
y hay personas que pues reaccionan negativamente ante estas toxinas y puede causarle la muerte, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras personas que no pasa nada. Conozco a varios apicultores de aquí de la región que hasta lo hacen como un juego, como no un juego, sino no les causa problema el que una abeja les pique, ¿no? Ya están tan Claro. acostumbrados que ya no les causa ningún problema. A mí todavía me causa problemas el hecho de que alguna abeja por ahí se defienda con tu servidor, pero bueno, esa es otra cosa. Claro, que igual por ahí escuché que no solamente es a las personas alérgicas les puede llegar a traer algún problema, sino cuando ya hay, por ejemplo, una gran cantidad de abejas atacándote, ahí también hay un riesgo para la vida y no porque te vaya no por la toxina en sí, sino por si te llegan a picar en el cuello, cercano a las vías respiratorias. Por ahí, pues obviamente todas las picaduras te causan una inflamación, Sí. entonces por ahí te pudiera traer algún tema, algún problema a la hora de respirar. Entonces si hay alguna colmena que te llegara a atacar, por ahí vi que la manera en la que te puedes cuidar es cubriendo tu cuello Ok. y yendo de manera tranquila a un lugar en donde pues te puedas refugiar. Sí, yo lo asimilo mucho con el hecho de cuando te ataca un perro, ¿no? Si te pones acá todo alerta y corres y demás, pues el animal va a detectar eso y sobre de ti. Y en el caso de las abejas es más o menos similar. Y lo he visto en esta institución cómo manipulan las abejas de manera tranquila. Tiene mucho que ver eso, hasta la hora del día en las que se manipulan, la manera en manipularlas. Si vas a llegar exaltado o con movimientos bruscos, pues muy probablemente las abejas van a reaccionar ante eso. Les voy a contar una anécdota que me pasó en esta escuela hace algunos años. Justamente estaba en una clase de apicultura y por allá en la parte donde tienen los cajones, destaparon el cajón y se vio cómo la nube de abejas salió por ahí y yo andaba de metiche solamente, sin equipo de seguridad, y estaba yo como a unos 20 metros del lugar y vi cómo las abejas salieron y se vinieron sobre mí, sobre nadie de los que estaba ahí. Entonces se vinieron sobre mí y empezaron a picotearme y claro que corrí y me alcanzaron y ya me las quitaron las abejas. Fueron como 25 piquetes de abejas. Y me acuerdo que el profesor Alejandro Musquiz, que en ese entonces daba clases aquí, dijo, no hombre, no te apures, ya sobreviviste, ya estás, hace 15 minutos pasó eso y no te has muerto, entonces ya no te Estás preocupes, bien. estás bien. Ya le hiciste. Comprobé que no soy alérgico en las ese caso a abejas. las abejas, ¿no? Pero bueno, pues sí hay que tener precaución, no es agradable, no es cierto que, aunque existe la apiterapia, que es Ajá. el uso de las toxinas de las abejas para contrarrestar algunos pues, problemas de la salud y demás, pero eso es por gusto y medicación que existe ese tema, ¿no? Pero yo por gusto jamás me voy a poner ahí un tema de apiterapia. Pero Sí. bueno. Claro, Y que por acá tenemos saludos de Marcela Montelongo, le enviamos muchos saludos. También de Arnulfo del Río Saucedo, que manda saludos desde la oficina. Muchos saludos. Y tenemos una pregunta de Mariana Monsiváis. Dice, hola, tengo una duda. ¿A qué se debe que en distintas ciudades se han visto muchos ataques de abejas hacia los humanos? Híjole, pues yo creo que el ataque en general de las abejas a los humanos debe obedecer a varios motivos, ¿no? Si, para empezar, nosotros no somos ni parte de la alimentación, somos una amenaza para las abejas. ¿Y por qué pueden atacarnos a los humanos? Pues porque ellas están defendiendo o están cuidando su colonia. Y si se acercan los humanos, sean niños, jóvenes o adultos, ellas no distinguen en eso, pues representan una amenaza. Si andan los niños por ahí jugando con un balón o si hay una fuente de ruido cercana que las altere, pues ellas van a reaccionar. Entonces, respondiendo, ¿a qué se debe que ataquen o se defiendan ante los humanos? Es porque hay un estímulo externo que las está alterando. Puede ser ruido, puede ser movimientos bruscos, puede ser olores que también las excitan en algún momento. Pues esa sería
la respuesta más que considero más adecuada, pero no va a ser para nada el hecho de que ahora las abejas están atacando a los humanos porque algo está cambiando. No, seguramente los humanos fuimos en algún momento un estímulo externo negativo para ellas. Hay que decirlo, en los años 80 yo me acuerdo que hasta hubo una película de las abejas asesinas y pasaron a formar parte de ese grupo de los no deseados, las abejas junto con las víboras de cascabel, los murciélagos y demás, pero porque la industria del cine las puso en un plano negativo. El hecho de las abejas africanizadas, que es otro grupo de abejas que son altamente productivas, resistentes y demás, que en algún momento se trajeron a propósito para mejorar las características de las abejas en nuestro continente. Sin embargo, pues hubo esta mezcla de genes de abejas de otro continente con las de aquí. Y no se crean eso de que las abejas africanas son más grandes y más negritas. No es cierto, son prácticamente iguales a las abejas melíferas. Los que saben de ese tema saben que para diferenciarlas son rasgos diminutos. El largo en las antenas y patitas y demás, ahí discúlpenme, no sé exactamente, pero es a ese nivel en el que se pueden hacer diferenciaciones entre la abeja africanizada, que sí la tenemos aquí en América y en México, pero no es así como nos la plantean, que va a ser mucho más agresiva. Hay abejas europeas que por falta de manejo, falta de contacto con los humanos, se comportan muy agresivas, pero eso pasa con los perros, con los gatos, con los ratones. Si no tienen contacto con los humanos y de repente llega un humano a querer manipularlos, va a reaccionar. Exacto. Pero bueno, creo que se amplió ahí la respuesta a lo que nos decían del público. Y son más factores. Nos decían también que, por ejemplo, en días nublados, las abejas, su trabajo cotidiano, las más adultas, son las que salen a pecorear, salen a buscar el néctar de las flores. Si está nublado el día, si está muy frío, si está lloviendo, si está granizando, pues no van a salir y se van a quedar ahí. ¿Y qué pasa, Citlali, cuando te quedas a fuerza en tu casa y no puedes salir? Te desesperas porque necesitas salir. Lo mismo les pasa a las abejas. Entonces, si llegamos en un día nublado, en un día frío y queremos manipularlas, pues van a estar las muy abejas estresadas. Exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser su escape? Picar al primero que se acerque, ¿no? Entonces, como te digo, hay muchas o varias razones por las cuales las abejas pueden llegar a atacar a los humanos. Y no nada más a los humanos. Ha habido casos en los que esa ímpetu, esa reacción es contra todos, contra los perros, los caballos, las gallinas, y cada uno tenemos maneras diferentes de reaccionar. A veces me ha tocado ver casos en donde un grupo de gallinas murieron y nadie supo por qué. Pues porque había una colmena cercana y atacó a las gallinas, y pues estas son animales todavía más sensibles a nosotros y ellas sí murieron. Claro. Entonces, así es lo que ha sucedido. Qué interesante. Y por acá nos dejaron otro comentario, otra pregunta. Dice, buenas tardes. LS Ofelia nos manda, el sábado vimos una abeja, pero muy grande y andaba sola. ¿Sería una abeja reina? Saludos. Muy interesante. Qué bueno que lo menciona, porque decíamos, dentro de la colmena vamos a encontrar una abeja reina, muchas obreras, algunos zánganos, y son los 3 tipos de abejas que vamos a encontrar en una colmena convencional. Sin embargo, va a ser raro, no difícil, pero va a ser raro ver una abeja reina sin séquito, sin otras abejas que no la sigan, que no la acompañen. Entonces, muy probablemente dentro de estas 2,100 especies que hay en México, sea alguna de esas abejas solitarias. Ya lo decíamos, que no todas andan agrupadas, hay algunas solitarias que tienen diferentes colores, formas, tamaños, y pudo haber sido un caso de esas, ¿no? Alguna de esas 2,000 especies más que hay en México. Qué interesante. Creo que estamos muy acostumbradas o muy acostumbrados a ver a las abejas que están como
en grupo a las abejas que Sí. vienen de una colmena, porque por lo regular cuando llego a ver una abeja, siempre hay otra que se Ujú. llega a acercar o Sí, varias. sí, sí, es correcto. Pero bueno, pues no nos extraña a partir de ahora ver abejas solitarias, ver abejas de otros colores u otros tamaños. Entonces obedecen a esas otras especies que hay aquí en nuestro país. Eh, ¿Qué más? Pues, por ejemplo, otro, como dato o anécdota, por ejemplo, también cuando tenemos un vaso de jugo de refresco, comienza a llegar una abejita y luego de ratito vemos que llega otra y llega otra. Es porque también precisamente es parte de su trabajo en aquí hay alimento, aquí hay algo que nos puede servir para nutrirnos. Entonces también ellas van pasando su mensaje y por eso pues vamos a tener una y luego ya para cuando acordamos ya está el vaso lleno de Ujú. abejas. Entonces también es una parte de, vaya, como esa esencia de trabajar en equipo cuando son en colmenas. Y por ejemplo, también hace poco veía por ahí una publicación en redes sociales hablando precisamente de cómo se unen para, vaya, evadir o quitar a las amenazas. Y no recuerdo si era algún tipo de roedor, como una rata o algo Ujú. así, que quería entrar a la colmena. Y en ese caso, se encontró que estaba como que la rata ya como petrificada Ajá, o sí, momificada, sí. momificada. Entonces lo que decía la explicación es que pues en ese momento vieron al intruso y pues era en sí, vaya a proteger a la colmena y proteger a la reina. Entonces comenzaron todas a picar, pero pues no se iban a quedar con el cadáver del roedor porque era muy grande para sacarlo entre todos. Entonces lo que hicieron es que como sabemos que las abejas tienen enzimas y muchas proteínas, lo que trataron fue cubrirlo con estas enzimas y con propóleo. Entonces de esa manera también evitaron que estuviera en descomposición el cuerpo, evitara que fuera un mal olor en su colmena y ya ellas pudieran seguir trabajando. Entonces también es parte de todo lo que las abejas pueden hacer con sus enzimas, con sus sistemas, su gran trabajo en la colmena y el hecho de que como lo hemos dicho, que nos den tantos aportes. Ahorita vamos a ver un poquito, ya hablamos de la cera, pero pues obviamente relacionamos directamente las abejas con la miel, también el propóleo y otros tipos de beneficios hacia los humanos que nos da. Es algo que dentro de todo su trabajo, que es grande, sean solitarios o sean en colmena, es algo muy padre y que por eso el 20 de mayo se reconoce para que todos podamos conocer un poco más sobre las abejas. Así es, fíjate que dentro de la comunicación, que qué bueno que lo mencionas, ese hecho de cuando llega una abejita y luego otro, cómo se comunican las abejas entre ellas, ¿no? ¿Cómo saben a dónde llegar al alimento? Se supone, y hay estudios serios de esa situación, que mediante la danza o el Ok. movimiento que hacen las abejas, se pasan mensajes de la dirección y distancia que hay de alimentos. Entonces, por eso vemos a veces que estamos en una fiesta con un vaso ahí con refresco azucarado y va a Ujú. empezar a llegar una y después otra y otra hasta que tenemos ahí 10 o 20 abejas, pero porque una identificó la fuente de alimento y fue y les avisó a su colmena en dónde estaba y qué tipo y para cuántas abejas había alimento, se supone, y es mediante una danza, le llaman, entre las abejas. Te dicen la Ujú. distancia, la calidad, el tipo de alimento que hay, y se supone que, por ejemplo, la danza circular, o sea, el andar en círculos, se avisan entre ellas que hay alimento cerca. Para alimento lejano de más de 100 metros, esa danza o meneo o rabeo se llama, tiene figura de 8, ¿no? Mm. Se avisan entre ellas de esa manera qué tan lejano o cercano está el alimento. Entonces, tienen esquemas sofisticados y muy estructurados de comunicación entre ellas. También en el vuelo nupcial que se dice cuando sale la reina y vuela de cierta manera, está avisándole a los zánganos que ya está preparada para recibir la fecundación y poder seguir procreando, ¿no? Entonces, esos esquemas de comunicación ya están muy, muy sofisticados entre las abejas, ¿no? Y nosotros Wow. ni cuenta, las vemos nada más pasar y nada, que es toda una red de comunicación que ellas Ajá. tienen por ahí. Sí. Inge, y por ejemplo, hablando de lo que nos producen las abejas, en este caso es la cera, yo he escuchado que, por ejemplo, se utiliza para algunas velas, para unas son la parafina y otras Ujú. la cera de abeja, pero ¿qué otros fines tiene la cera de abeja? Pues mira, por ejemplo, esta es cera de abeja trabajada Ajá, esta es cera, ¿cómo dijimos? Era, marcada. ay, se me fue el nombre. Bueno, eh, para iniciar la construcción de los panales en las cajas, ¿no? Ujú. Las cajas de los apicultores.
Pues sí, ¿qué dijimos? Las velas. ¿Qué otro uso? Porque no se parece a la cera de candelilla, es diferente. No Ajá. es con fines alimenticios, eso es bien importante. Ok. Luego a veces que nos venden la miel y que Ajá. trae el panal, algunas personas hasta lo piden, a mí démela con todo y panal. Este es un producto no asimilable por el cuerpo humano, entonces esto sí que no hay que comerla para nada, causaría ciertos problemas, la cera de abeja. Lo interesante es que jamás nos enseñaron en la escuela de dónde viene la cera, y es justamente en una etapa de crecimiento de las abejas que en su abdomen producen unas pequeñas escamas de ceras que otras abejas van a juntar, van a amasar y van a empezar a hacer las celdas dentro de la colmena. Entonces ellas mismas lo producen. ¿Por qué decimos que no es recomendable pedir cera cuando compra uno miel? Pues porque esto representa energía que tiene que invertir las abejas para producirla. Si nosotros se las dejamos este panal en la colmena, pues les vamos a estar ayudando de cierta manera a que no invierte energía en la producción de cera. Por eso mejor hay que dejarle la cera ahí en los panales. Compren la miel, eso sí, pero sin necesidad de llevarse el panal. Decía también un buen amigo, si quieren masticar cera, pues mejor cómprense un chicle y ya con eso evitan el andarles quitando la cera a las abejas. Sí. Y por ejemplo, no sé, no creo que se alcance a ver, pero tiene ¿qué podemos decir? Esta parte, Entramado. sí, Patrón. este ejemplo de cera que traemos aquí, que es Ah, cera de abeja. Sí podemos ver, así como dice Lali, estos patrones que asemejan hexágonos. Hexágonos. Entonces por aquí lo investigué porque sí me quedó la duda en por qué hexágonos. Y dice que las construyen precisamente celdas hexagonales y les sirve para guardar miel y polen, proteger a las larvas, mantener la temperatura y orden dentro de la colmena, porque Ujú. también es otra parte que son muy ordenadas, y para sellar, en este caso, la miel también como así, de esa manera organizada, Sí. que cabe un poquito mejor la larva y también les ayuda a organizarse mejor. Entonces, por eso también ese hecho de que tengan la formita de hexágono, porque sí Ujú. tenía esa duda, ahorita me acaba de surgir en por qué un hexágono o cómo, pero pues también es parte de su rutina, por así decirlo. Es una figura perfecta ese Ajá. hexágono y efectivamente los panales, las celdas tienen varias funciones. Ahí van a ovipositar, a dejar el huevecillo las abejas reina y ahí van a crecer las larvas, después las pupas y va a salir el adulto, pero también otras celdas sirven para acumular la miel y cuando está lista van a opercular, con otra capita de cera bien limpiecita, van a cerrar esa cápsula, esa celda, y ahí va a madurar o ahí va a permanecer aislada o la miel. A diferencia de las abejas reina, que ellas no van a estar en estas celdas, ¿no? Ellas van a estar en unas cápsulas un poquito diferentes y más grandes. Y no acabé de decirlos, la diferencia entre las reinas y las obreras es la alimentación. Las reinas van a alimentarse única y exclusivamente con jalea real, que es otro alimento que producen las mismas abejas, pero exclusivamente para las reinas. Las demás, las obreras, van a alimentarse con miel, ¿sí? Y eso hace la diferencia entre la realeza y el populus, la alimentación. increíble. En otras sociedades también se da, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto. En el caso de los humanos también pasa. Pero una de las cosas que me resultó interesante y sorprendente cuando conocí el dato es que la miel es vómito de abeja. Bueno, no necesariamente, sino que la comen y luego pasa por un regurgitan. proceso y la Ajá. regurgitan y entonces ahí queda la miel. Sí, eso tampoco nos lo enseñaron en la escuela, excepto en esta escuela. Aquí sí se los enseñan. Que efectivamente, cuando hacemos la pregunta de qué es la miel, mucha gente no sabe qué es la miel. Pues es un producto muy dulce que se utiliza ahí en los hot cakes y en muchas cosas. Pues sí, efectivamente, pero ¿de dónde viene la miel? Justamente del trabajo que hace la abejita de ir a una flor, de comer el néctar de las flores, que es pues que es un líquido
viscoso, azucarado que producen las flores precisamente para que vayan las abejas y lo coman. Pero la abeja va a tener, como quien dice, dos depósitos o dos partes de su cuerpo, en donde uno de ellos es el saco donde guardan esa miel, y al regresar a su colmena, una parte la van a utilizar ellas, pero otra parte, al regresar a su colmena, se oye muy feo vomitarlo, van a regurgitar, o sea, van a regresar ese néctar, pero cuando estuvo en ese estómago temporal que tiene ahí la abejita, pasan procesos bien interesantes. Se le agregan bacterias, enzimas, y pasa de ser néctar a ser miel. Entonces lo que regurgitan y se lo pasan, se lo pasan de una abeja a otra, no nada más que llegan y lo avientan en la celda, se lo pasan de una abeja a otra, hasta que ya está lista y lo avientan a la celda. Lo van a empezar a acumular ahí, que tiene un alto porcentaje de agua. Entonces van a esperar a que se deshidrate, a que se evapore esa agua, y ya cuando está lista van a sellar esa celda, y esa miel es la que va a durar mucho tiempo. Acuérdense que la miel, como la canela, son de los alimentos con ¿cómo le llaman? Van a durar mucho tiempo. Ajá. Viables, ¿no? No como el yogurt, el queso o esas cosas que tienen una caducidad claro. muy corta. La miel por lo menos tiene 4,000 años de caducidad, y eso nos lo dijeron los egipcios cuando abrieron allá las tumbas egipcias. Había canela y miel y estaba todavía viable. ¡Wow! Que al final del día como que termina siendo algo que me cuestiono. ¿En qué momento quién tuvo la idea de ver lo que hacían las abejas y dijo, hay que probarlo? Misma pregunta con la leche de vaca, pero bueno, creo que hoy lo tenemos muy normalizado. Alguien en algún momento tuvo esta curiosidad y pues hoy en día lo consumimos. Pues muy probablemente fue alguien viendo a lo mejor a un oso, que es uno de los depredadores de las abejas, que llegan y comen, además de la miel, las larvas en las colmenas, y muy probablemente dijo, bueno, ¿qué es esto viscoso? Oye, sabe muy rico, sabe dulce, y por ahí seguramente empezó a verse como algo más que un insecto volador por ahí, sino algo que nos puede dar algo. Claro. Y Mariana Monsiváis nos pregunta, también tengo otra duda. Dice, ¿cómo saben las abejas regresar a su colmena? O sea, ¿cómo nunca se pierden o cuando salen a buscar flores? Interesantísima pregunta. Y justamente hay todo un tema en ¿cómo le llaman? La manera de ubicarse de las abejas. Se dice por ahí que es mediante la inclinación de los rayos solares, que tienen también por ahí unas, en su estructura de su cuerpo, metales como fierro, y con eso pueden alinearse con algunos campos magnéticos de la Tierra. Ajá. Y se pueden ubicar relativamente fácil. Pero pues son diferentes hipótesis, ¿no? de eso. Sin embargo, pues sí sabemos que tienen un área de donde está su colmena, el área en donde van a estar alimentándose de alrededor de 2 kilómetros a la redonda. Entonces es un área grande, en realidad. Y no dudo que de repente alguna abeja sí pierda camino, o que alguien la atrape y se la lleve a otro lugar. Pues esa sí ya definitivamente va a estar difícil que regrese, y más si se la llevan más de 2 kilómetros. Sin embargo, tienen también ese esquema sofisticado de orientación. Entonces se lo atribuimos a la inclinación y ¿cómo le llaman? Intensidad de los rayos solares, y otro es al campo magnético de la Tierra. Sí. Y que tienen buena memoria, se supone, que también ubican los obstáculos, montañas, edificios, árboles, ríos, que de alguna manera pues les dicen de dónde vinieron y a dónde hay que regresar. Sí, aquí dice que es como si hicieran un mapa mental, y que además también reconocen el olor. El olor de la miel, de la cera, el propóleo de su colmena, las feromonas de sus demás compañeras. Entonces también es otro aspecto que las ayuda a regresar a su colmena. Sí. Y qué bueno que mencionas lo del propóleo, porque ese es otro. No nada más producen cera y miel. Hay toda una
gama de subproductos que nosotros Claro. utilizamos, como el propóleo, Ujú. que ese es prácticamente la savia de los árboles que algunas de las abejas van y recolectan y lo mezclan con otros productos de ahí mismo, de la colmena, y lo utilizan para, de hecho aquí tiene seguramente propóleo, esta parte oscura, cuando las colmenas tienen que reparar sus panales, utilizan propóleo para sellar esos Ujú. huecos, para reparar fisuras y demás, y es también material que ellas mismas producen, el propóleo. Otro subproducto que utilizamos muy frecuentemente es la jalea real, Ujú. precisamente por su alto valor nutritivo y demás, hasta propiedades que de Hasta en repente se le dan. champú y crema y de todo hay con eso. Exactamente. El polen también. Las abejas tienen la capacidad en sus patitas de acumular polen, porque también lo utilizan como alimento. Y entonces hay quienes colectan el polen que las abejas llevan a su panal y ese se comercializa como directamente, así como un alimento altamente nutritivo y con otras propiedades, pero son subproductos que obtenemos del trabajo de las abejitas. Y luego también la miel, pues tiene muchos, muchos usos, no nada más en los hotcakes que ahí nos comemos, sino se hacen dulces, se hacen champús, se hacen jabones, ¿qué más que yo me acuerde? Además de productos alimenticios, cosméticos. Sí, sí les quiero comentar que cuando empezamos a relacionarnos con este tema de las abejas, yo decía, ay, qué padre, yo quiero tener un cajón con abejas. Sí, pero cuando te tienes que poner el velo, no te puedes tocar la cara porque es parte de... eh, es muy incómodo y te llenas de miel y terminas todo embadurnado. Y eso no es muy cómodo que digamos. Sin Ajá. embargo, el hecho de estar en contacto con la miel tiene una propiedad humectante increíble la miel. Siempre queda la piel súper tersa cuando estás en contacto con la miel pura. Y ¿qué otros? La miel también se ha utilizado muy frecuentemente como cicatrizante. Por la cantidad de azúcares, enzimas y demás que tiene, difícilmente se va a echar a perder o a llenar de hongos. Entonces se utiliza con fines, pues no puedo decir medicinales, pero sí como un ¿qué? Aliciente, un aliviador Ujú. para ayudar en la cicatrización y ese tipo de cosas, ¿no? Que ya sí está comprobado que sirve. Que sirve. Y por ejemplo, otro de los puntos que debemos tener muy en cuenta es cuánto una abeja produce de miel o de cera o de los otros derivados. Y aquí lo busqué y dice que, por ejemplo, de miel, una sola abeja en toda su vida puede producir de media a 1,5 cucharadita de miel, que Ay. es aproximadamente 0,8 gramos. Y de cera, según dice aquí, que apenas una, son unas cuantas escamitas, como usted decía. Entonces, imaginemos que para producir esto fueron cientos, incluso me atrevo a decir que miles de abejas para producir lo que tenemos aquí de cera. Entonces, una sola abejita salió un poquitito, pero pues todos los tarros que tenemos de miel que hemos consumido, que hemos visto, es el trabajo de cientos de miles de abejas. Sí, 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 pobrecitas. Y luego llegamos y se lo robamos eso, Ajá. ¿no? Por eso yo creo que hay que ayudarles a las abejas y qué mejor pretexto que mañana, que es el Día Mundial de las Abejas, pues ahora viene la parte de qué podemos hacer por Claro. ellas. Y justamente aquí atrás de nosotros, no sé si se ve la casa de las abejas, Que déjalo subo. de los polinizadores en realidad, que son algunas cosas que nuestros compañeros, ay, Ay, que nuestros compañeros guardaparques allá les agradecemos que han estado haciendo, que son estas estructuras que tú dices, ¿y esto qué es? Bueno, pues si se fijan, pues están hechos con materiales locales, sencillos, baratos, y que nos invitan a ser creativos. En estructuras como estas, invitamos a las abejas y otros polinizadores, abejas solitarias, avispas, abejorros, a que vivan en estas estructuras. Y sí funcionan. Y más en lugares como este que estamos viendo, no lo alcanzan a ver ustedes, pero acá hay cultivos de girasoles, de maíz por allá, creo que por allá, no sé si es avena o sorgo. Si les ayudamos a los polinizadores, incluyendo abejas y abejorros, con estos hoteles, Ujú. pues vamos a estarles ayudando. Si tenemos fuente de agua disponible,
O sea, agua para estos organismos, pues vamos a estar ayudando de alguna manera a que encuentren lo necesario para vivir. Entonces, sí podemos hacer desde nuestros hogares, de nuestras escuelas como esta, hacer algunas cosas, tener jardines con flores, es otra manera de ayudar Claro. a las abejas y demás polinizadores. Entonces, no nos sintamos excluidos de algo que podemos hacer a nivel doméstico. Así es. Y por ejemplo, bueno, ya hablamos de las características que nos ofrece la miel, algunas amenazas que podemos hacer para ayudarlas, pero ahorita que hablábamos también de la apicultura, y lo tenemos por acá, es el manejo de cómo vaya a tranquilizar, entre comillas, a las abejas. Y algo que leía también, pues que el humo es precisamente no tanto que las duerma, sino que las ayuda como que a estar tranquilas y a seguir trabajando, a no enojarse, a no alborotarse cuando se trabaja con ellas. Entonces, este es precisamente el ahumador, ¿verdad? Ese es un ahumador y efectivamente las abejas, a diferencia de nosotros que tenemos nuestra nariz y por ahí respiramos, ellas respiran a través de varios, pues, ¿qué podemos decir? Adaptaciones en su cuerpo, respiran a través de su cuerpo. Entonces, cuando se utilizan ahumadores como este, pues ellas se relajan. Yo hubiera pensado, pues se han de alterar. No, al contrario, se relajan y le dan oportunidad a los apicultores de acercarse con mayor tranquilidad y sin temor a ser atacados. No es nada más echarle ramas y demás, se pueden utilizar algunas esencias o plantas como romero, para que este humo sea agradable también y no les afecta, a las abejas. Por eso van a ver a los apicultores utilizando este tipo de dispositivos para manejar con mayor seguridad a las abejas. Ok. Y otro aspecto que yo recuerdo, allí en la oficina de la PRN, pues tenemos un cajón de abejitas. Y cuando fue lo de los incendios ahí atrás de la oficina en el río Sabinas, yo recuerdo que Link y Sergio decían, están bien enojadas las abejas, no se acerquen ni tantito para allá. Pero entonces, algo que leí era que dentro de la colmena o de los cajones, la temperatura puede llegar a alcanzar hasta 30 grados centígrados. Entonces, en ese caso, el hecho de que estuviera muy cerca el fuego también las llegó a alterar. Muy probablemente, sí, es un factor externo que las altera. Ahorita viene la temporada de los días muy cálidos. No nos extrañe ver en las entradas de las colmenas que va a haber algunas abejas aleteando. Dices, bueno, estas que están preparándose para volar. No, están haciendo un sistema de aire acondicionado, haciendo circular el aire dentro de la colmena para sacar el aire caliente y entre aire no tan caliente. Entonces, en el caso de un incendio, pues tiene diferentes efectos sobre las colmenas. Una es de que se va a perder el área de cobertura vegetal en donde ellas se protegen y otra es porque se incrementa la temperatura. Entonces, en el área donde están las abejas, que de hecho los cajones pues son de madera. Y ha habido casos en los que se queman los cajones literalmente y se pierde totalmente la colmena. Entonces es un factor externo, un incendio, que seguramente las altera. Y lo que tú dices que ocurrió allá en la oficina del área natural protegida, pues seguramente fue eso, ¿no? En algún momento hubo una quema por ahí, pues las abejas se alteraron. Lo hemos visto también, tienen muy buena memoria las abejas, que cuando andan podando ahí el jardín con la huira ahí o con la podadora, decimos, hey, nada más cuidado porque es un ruido muy fuerte para las abejas y se alteran. Y ha pasado que quien trae la podadora por ahí cerca y se le van las abejas, pues corre y se va para allá y se puede llegar entre 6, 7 personas y las abejas van a irse sobre quienes traía la podadora, no se van sobre los otros, se van con quien traía estaba haciendo el ruido. Quien estaba haciendo el ruido, ¿no? Como que se identifican, esta persona era el que nos estaba alterando y se van con ellas. Digo, no siempre sucede así, a veces sí se van sobre los otros que andaban ahí de mirones, ¿verdad? Pero bueno, pues son algunas anécdotas que nos ha pasado ahí con el tema de las abejas. Pero si quiere conocer más de este tema, hay varias opciones. Una, venga aquí a la Escuela Secundaria Técnica número 27 y aquí hay toda una clase sobre apicultura. O puede visitarnos allá en las oficinas del área protegida y ahí le podemos mostrar a escala pequeña lo que estamos haciendo en el tema de las abejas. Sí, es algo muy sorprendente. Yo desconocía ese dato de que hacían un sistema de ventilación en la colmena. Entonces, pues, que sean, vaya, las que son en grupo, como lo decimos, que cada quien tenga su función y que sea esa unidad, ese trabajo en equipo. Lo hemos visto, si alguien vio la
la película de B-Movie en cómo trabajan como abejas, todas en Ajá. equipo, todas unidas. Entonces, pues precisamente el 20 de mayo pues es conocer todo lo que hacen las abejas, desde una solitaria hasta las que viven en colmena. Y como ya dijo el Inge, podemos investigar aquí Voces de la Tierra, por eso lo quisimos traer el tema. Aquí conocer sobre las técnicas que trabajan aquí en esta escuela secundaria. Y también como un pequeño comercial, Inge, el día de mañana vamos a tener una feria sobre las abejas allá en Sabinas, en un centro cultural. Por ahí está la información en redes sociales a partir de las 3 de la tarde en Sabinas. Entonces, si gustan también acompañarnos, por ahí vamos a tener los temas de las abejas. Vamos a llevar parte del material que trajimos hoy junto con el Centro Cultural. Y pues tanto para los más pequeños y los más grandes puedan conocer en este Día Internacional o Día Mundial de las Abejas sobre todo su trabajo. Excelente. Y bueno, si los mexicas, los mayas alabaron y veneraron a las abejas, pues mañana es un buen día para celebrar a las abejas y respetarlas y ayudarles con nuestros jardines, con flores, pues para que ellas tengan una mejor manera de vivir, no las alteremos, no quitemos los panales. Si de plano ven como una amenaza el que haya un enjambre, un grupo de abejas ahí en la casa o en la escuela, háblele a Protección Civil. Sin embargo, hay grupos locales, qué bueno, tocamos ese tema, hay grupos locales que nos ayudan a rescatar enjambres. ¿Esto qué quiere decir? Que es ir a quitar esos grupos de abejas. Si son abejas melíferas, probablemente las van a adoptar y a meter en un cajón, pero si no lo son, como muchas otras, pues se van al campo y van a ser liberadas en algún mezquita, en algún huizache por allá, eliminando el riesgo que pudiera haber, porque pues eventualmente pueden llegar a ubicarse a una escuela, a una casa donde hay niños, y entonces si tienen ese temor, pues háblenos o háblenle a la Dirección de Protección Civil de su municipio y ellos seguramente van a encargarse no de matarlas, sino de reubicarlas, de rescatarlas y reubicarlas. Y eso estaríamos ayudando también en la protección y cuidado de las abejas. Excelente. Pues compartiendo un poco de información sobre el lugar en el que estamos, pues como ya se hizo mención, estamos en la secundaria técnica número 27 en San Juan de Sabinas y pues todavía están en época de inscripciones, todavía tienen posibilidad de estudiar por acá si tienen alguien que va a empezar la secundaria, algún niño en casa que vaya a ya ser adolescente, a empezar la época de secundaria, pues lo pueden inscribir por acá. Nada más necesitan el acta de nacimiento, la CURP y un comprobante de domicilio. Tienen un lugar asegurado, es inscripción directa aquí en la escuela y tienen la posibilidad de que aprendan de CIA, que son técnicas de conservación de alimento, de apicultura y de ganadería. Así que pues, y de agricultura de hecho, sí, también de agricultura. Pues si gustan que sus niños estudien por acá, pues nada más vengan aquí a la secundaria y traigan esos requisitos. Nos decía el director de esta institución que hay alumnos de varias localidades aquí alrededor de San Juan de Sabinas, de los ejidos, pero que también viene gente de Musquis, de Sabinas, y anteriormente venía gente hasta de Progreso, de Zaragoza, de otros municipios aledaños aquí a la región, pero ahorita pues, la mayor parte de la población estudiantil pues es de aquí mismo, de la región. Lo recomendamos ampliamente porque hemos conocido egresados de esta escuela que son personas que llevan el amor hacia la naturaleza, el gusto por las actividades del campo, que es algo que desafortunadamente se está perdiendo. Claro. El gusto por trabajar la tierra. Y bueno, pues qué mejor que una institución como esta para retomar ese amor a la naturaleza, el amor a la tierra, el amor al trabajo, a la tierra. Que finalmente pues es lo que nos da oportunidad de tener alimentos, de tener el estilo de vida que tenemos ahorita. Entonces, tómenlo muy en cuenta, la Escuela Secundaria Técnica número 27. Excelente. Y nos vamos con este comentario que nos dejó Dani Morales, que dice, dato curioso, leí que las abejas pueden reconocer los rostros de las personas. Sí, pues ya lo decíamos ahorita, cuando el que anda podando ahí se van sobre el mismo, no sé si es el rostro, la vestimenta o algo, pero sí identifican claramente algunas personas, probablemente a los apicultores que
que van frecuentemente a revisar las colmenas, pues también ya los tengan bien ubicados, a que si llega alguien que sabrá Dios quién sea, pues a ese sí le van a tener desconfianza, ¿no? Un dato interesante. Excelente, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el episodio de hoy. No se pierda Voces de la Tierra la próxima semana a las 4:30. Nos vemos.